Caos, el semillero del cosmos. Esta hermosa panorámica de la imagen de la montaña reflejada en el ondeante espejo de agua de la laguna nos permite apreciar un hecho formidable de la naturaleza, el fenómeno de la reflexión, de la proyección, o del reflejo. Es un hecho que se sucede en los múltiples escenarios de la vida. En la óptica, la imagen de la silla reflejada en la retina del ojo llega al cerebro del ser humano para que la consciencia haga una interpretación psicológica de aquel elemento que está en su campo de observación. En la fisiología, la circulación sistémica tiene su radical en la circulación pulmonar. La arteria pulmonar es la única que se comporta como una vena suministrándole sangre desoxigenada a los pulmones. En los vasos capilares de los alvéolos pulmonares se efectúa el proceso de la purificación de aquella sangre, que luego es transportada por la vena pulmonar, comportándose como si fuera una arteria suministrando sangre oxigenada a la aurícula izquierda del corazón para que la impulse o la proyecte desde el ventrículo izquierdo hacia las arterias, que transportan sangre oxigenada a todo el organismo. En la visión tenemos la reflexión de la imagen proyectada sobre el espejo. Es el hemisferio cerebral izquierdo el que controla la coordinación motora del lado derecho del cuerpo humano. En el cerebro la sustancia blanca se encuentra al interior del mismo y la sustancia gris al exterior. Pero en la médula espinal o columna vertebral sucede lo contrario, la sustancia blanca está en el exterior y la sustancia gris al interior. En la psicología, el gran espiritualista y psicólogo Carl Gustav Jung descubrió que el arquetipo psicológico del alma femenina es de polaridad masculina y por eso lo llamó animus. En el varón el arquetipo psicológico de su alma es de naturaleza femenina y por eso lo llamó anima. En el diagrama número 1 del concepto Rosacruz del cosmos el iniciado Max Heindel nos muestra cómo lo físico es una proyección de lo espiritual, cómo lo denso es una reflexión o reflejo de lo sutil, y cómo la mente es el punto focal a través del cual lo espiritual se refleja en lo material. Lo diferenciado, lo manifestado, tiene su ascendiente en lo indiferenciado, en lo inmanifestado. Lo objetivo tiene su radical en lo subjetivo. Lo concreto tiene su origen en lo abstracto. La pluralidad, la diversidad, la heterogeneidad, tienen su raíz en la uniformidad, en la integralidad, en la homogeneidad. La densidad tiene su origen en la sutilidad. El cosmos es una proyección del caos. Pero entre lo indiferenciado y lo diferenciado, entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo abstracto y lo concreto, entre la integralidad y la diversidad, entre la sutilidad y la densidad, entre el caos y el cosmos, hay una interacción continua, permanente, constante. La vida misma es una alternancia ininterrumpida de ciclos entre la subjetividad y la objetividad, entre la sutilidad y la densidad. Lo sutil tiende constantemente a densificarse y lo denso tiende continuamente a sutilizarse produciendo de esta manera el movimiento eterno de la vida. Nos enseñó el iniciado Ragocini que estos procesos de sutilización y densificación se generan permanentemente en todos los ámbitos de la existencia. En la ingesta de alimentos las sustancias densas son llevadas al interior de nuestro organismo, que realiza un proceso de sutilización, una refinación de los mismos, para llevar los elementos indispensables a cada sistema, el hierro a la sangre, el fósforo al sistema nervioso, el calcio al sistema óseo. Posteriormente se ejecuta el proceso de la eliminación de los residuos. Transcurrido un tiempo se vuelve a ingerir alimentos, a eliminar residuos. Y se continúa el ciclo de asimilación de sustancias y eliminación de residuos, que son los que sostienen la vida fisiológica del ser humano. Semejantemente sucede en el campo de la inteligencia, nos nutrimos a través de ideas, de pensamientos, de imágenes, que llegan a nuestro ser interno. Es necesario analizar con rigurosidad esas ideas, pensamientos e imágenes para sacar de ellas lo esencial y lo fundamental. Hay personas que al realizar este trabajo lo hacen de una manera más sutil y más penetrante, más profunda. Existimos otras personas que somos incapaces de realizar esas abstracciones filosóficas y nos quedamos en lo superficial, en lo elemental, en lo básico. Entonces allí también el que tiene más penetración o sutileza mental es el que puede llegar más lejos en el campo del conocimiento y de la sabiduría. Y como prototipos tenemos a Einstein en la física, a Madame Blavatsky en la espiritualidad, a Swami Vivekananda en el yoga, a Schopenhauer en la filosofía. Ese proceso de nutrición intelectual también conlleva la tarea de eliminar lo que es falso, lo que es media verdad, lo que es erróneo. Por lo tanto es un proceso de condensación de las ideas y luego de sutilización o refinación de las mismas para llegar en lo posible a las verdades esenciales. En la esfera del amor o de la afectividad acontece algo similar. Existen los seres humanos que no se aman ni siquiera a sí mismos,
Existen los seres humanos que exclusivamente sienten afecto por su propia familia, existen los seres humanos que también quieren a sus vecinos, existen los que solamente sienten el amor instintivo, el amor de la propagación de la especie. Pero hay otros seres humanos altruistas y filantrópicos que sienten un amor más cósmico, universal, y se esfuerzan por ayudar a sus hermanos menos afortunados. Entonces en estos últimos vemos resplandecer una mayor sutilidad de la esfera del amor, un amor más profundo, un amor más omniabarcante. Siendo Jesús, el cristificado, el modelo digno de imitar en este sentido. En la esfera de las artes también sucede algo parecido. Hay quienes no somos capaces de sacar la más mínima nota musical a un instrumento porque carecemos de la sutileza, de la delicadeza, de la sensibilidad suficiente, del sentido y del conocimiento del ritmo y de la armonía musical. Pero hay otros seres humanos que son capaces de conmover el alma de sus audientes por medio de las notas vivas que hacen surgir, por ejemplo, de un violín. Entonces allí también hay grados de sutileza y de densidad. Pero nuestra densidad, nuestra torpeza, la podemos transmutar en algún grado de sutilidad si nos dedicamos a ejercitar, a practicar, con entusiasmo y vehemencia ese divino arte de la música. Esto nos sirve para darnos cuenta que densificación y sutilización son procedimientos inmanentes, inherentes, constantes, en todos los planos y esferas de la actividad del ser humano, de la naturaleza, del cosmos. En la doctrina secreta y en el glosario teosófico nos narra la mujer espiritualista más grande que hasta el momento ha tenido la humanidad al enseñar sobre los diferentes tipos de noches cósmicas que la tradición esotérica oriental considera que existe un tipo de noche cósmica perpetua o de disolución continua, que es el cambio que se opera de un modo imperceptible e incesante en todo lo que hay en el universo, desde el planeta hasta el átomo. Es progreso y decadencia, vida y muerte. Habíamos visto en el capítulo 6 del concepto Rosacruz del cosmos titulado, Esquema de la evolución, el modo en que se genera un sistema solar o un cosmos. La palabra, cosmos, escrita con C, significa un sistema solar. El heraldo Rosacruz Max Heindel nos instruyó que ese cosmos, ese sistema solar, se generaba en el séptimo plano cósmico. Asimismo la manera en que el logos solar iba emanando de sí mismo y en sí mismo, el mundo de los espíritus virginales, el mundo del espíritu divino, el mundo del espíritu de vida, el mundo del pensamiento, el mundo del deseo, hasta llegar al nadir de la materialidad que es el mundo físico. El diagrama número 6 del concepto Rosacruz del cosmos ilustra cómo el cosmos con K está compuesto por la triunidad del Ser Supremo y los 7 planos cósmicos. Esto lo veremos más adelante muy detenida y paulatinamente. El cosmos con C tiene su radical en el cosmos con K. Pero este a su vez tiene su origen en el caos. El caos es lo absoluto. En el esquema de la evolución, habíamos visto que lo absoluto es la raíz de toda existencia. El grado superlativo de divinidad. Es la máxima sutilidad. Es lo totalmente omnipresente. Es lo inmanifestado que sin embargo es la raíz de toda manifestación. Es la no cosa. Antes de continuar hay un hecho psicológico muy importante a tener en consideración, el punto de vista. Analizaremos esto en 2 imágenes. Desde el enfoque de la espiritualidad nosotros tenemos que la cosa en sí es el bebé, como espíritu y la imagen reflejada en el espejo es la no cosa. La causa radical de la imagen en el espejo es la esencia espiritual del bebé. Desde la perspectiva materialista encontraremos que la cosa en sí es solamente lo tangible, lo medible, lo que se puede aprisionar entre las manos. Para el positivista solo la silla de madera es lo real. Para él la imagen en la retina y la interpretación psicológica son la no cosa. El caos y lo absoluto son lo mismo. 2 palabras diferentes para designar a la misma esencia divina, la radical causa de la cual ha emanado el cosmos. Desde la visión espiritualista el caos, lo absoluto es la cosa en sí, es lo esencial, es lo primordial, es el origen primero de todo lo existente. Pero desde la perspectiva materialista la cosa en sí, el caos, lo absoluto es la no cosa. El caos es la raíz de la substancia espíritu o espíritu substancia organizada subjetivamente. El cosmos es la substancia espíritu o espíritu substancia organizada objetivamente. El caos es la raíz de la substancia espíritu o espíritu substancia inmanifestada o indiferenciada. El cosmos es la substancia espíritu o espíritu substancia manifestada o diferenciada.
La substancia raíz precósmica es el aspecto de lo absoluto que sirve de fundamento a todos los planos objetivos de la naturaleza. Así como la ideación precósmica es la raíz de toda consciencia individual, así también la substancia precósmica es el cimiento de la materia en sus varios grados de diferenciación. Esto lo enseña la maestra Blavatsky en el primer tomo de la Doctrina Secreta. Aún en lo absoluto, lo oculto de lo oculto, duermen misteriosamente los dos principios. Enseñó el iniciado Ragozini en las clases de Santa Cábala. El caos contiene en sí mismo todos los elementos en su estado rudimentario, indiferenciado. El caos es la causa de todo cuanto vemos en la naturaleza. El mundo físico es solamente la exteriorización de las potencialidades latentes del caos. El caos es todo cuanto nos rodea actualmente porque siendo lo absoluto es lo único que es realmente omnipenetrante y totalmente omnipresente, ya que lo absoluto es el grado superlativo de sutilidad y de divinidad. Como lo habíamos manifestado anteriormente desde el punto de vista materialista, lo absoluto o el caos es la no cosa en razón, que no se puede medir, pesar, sujetar. Caos o lo absoluto siendo la máxima abstracción no tiene objetividad alguna. Desde la perspectiva positivista se habla de la nada del espacio o el vacío del espacio. Pero la naturaleza siente horror por el vacío. Siempre hay algo, siempre existe algo. Si señalamos cualquier punto del espacio, allí hay oxígeno. Tras ese oxígeno hay vitalidad, hay energías astrales, energías mentales, energías planetarias, energías zodiacales, e indefinidamente energías cada vez más sutiles. Entonces, mirando integralmente y esencialmente lo que llamamos caos, espacio, vacío, no cosa, lo absoluto, la cosa en sí, nada, son expresiones sinónimas, equivalentes entre sí, para referirnos a la absolutidad o absolutividad. El espacio es el predecesor del cosmos con K. A su vez el cosmos con K es el predecesor del sistema solar o cosmos con C. La idea del espacio como predecesor del cosmos está expresada en el primer versículo de la Biblia. Y se escucha en el idioma sagrado para Occidente, el hebreo, de la siguiente manera. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y se traduce así: al principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en los textos originales anteriores al siglo IX no había separación de palabras, tampoco existían los puntos masoréticos o puntos vocálicos. Por lo tanto era mayor la riqueza de las diversas interpretaciones posibles. Aquí en la imagen vemos la diferencia en la escritura del mismo versículo. En rojo con los puntos vocálicos y separación de palabras. En negro tal como era originalmente. Este versículo original da lugar a una interpretación mucho más profunda desde el punto de vista esotérico. Esa traducción es la siguiente: tomando de la siempre existente esencia la doble energía formó el doble cielo. Y el maestro Rosacruz Max Heindel añade entre paréntesis, el espacio. Entonces el espacio es la siempre existente esencia. El espacio fotografiable desde los satélites de la NASA no es esa siempre existente esencia. No podemos decir que estamos tomando una fotografía de un área de lo absoluto porque sería una idea absurda. Lo absoluto como espacio sutilísimo es infinitud, como tiempo es eternidad, en razón a que lo absoluto es lo único realmente infinito y eterno. La insigne espiritualista Elena Petrovna Blavatsky escribió en la Doctrina Secreta: nuestro universo visible actual es tan solo el Stula Yarira, el cuerpo grosero, el cuerpo físico, del séptuple cosmos. El espacio sutilísimo, el caos, es el máximo continente, todos los contenidos subjetivos u objetivos, densos o sutiles residen en aquello, están en aquello, lo absoluto. En el glosario teosófico de Elena Petrovna Blavatsky se encuentra una exposición supremamente interesante sobre el espacio sutilísimo. Para abordar esa definición de una manera más asequible primero tenemos que entender varios términos que allí se utilizan. Por lo pronto solamente le daremos un vistazo y continuaremos dilucidando los preliminares para próximamente ver en detalle esa magnífica exposición. Nuestro punto de partida es el diagrama 6,
tal como aparece en el concepto Rosacruz del cosmos. El señor Heindel fue cuidadoso en no colocar allí la expresión, lo absoluto, por ser la máxima abstracción sin ninguna imagen que lo represente. En este diagrama el máximo nivel de sutilidad corresponde a la parte superior del mismo. Muestra principalmente el acortezamiento del espíritu-substancia hasta llegar a la máxima condensación como substancia-espíritu en el mundo físico. Este diagrama 6 tiene la desventaja, que no muestra al mundo físico como el más compacto, ni cómo está interpenetrado por los mundos más sutiles. Circunstancia que queda subsanada en el diagrama de la mitad. Sin embargo, existe un tercer diagrama, que complementa a los anteriores. Antes de exhibirlo es conveniente recordar lo expresado anteriormente por el maestro Max Heindel. Se debe tener siempre presente que se está utilizando un plano de solo 2 dimensiones, para representar mundos de 3 a 7 dimensiones. El mundo físico es el mundo de la tercera dimensión, ya que son 3 dimensiones, ancho, alto y profundidad. El mundo del deseo o mundo astral es el de la cuarta dimensión, donde predomina la raíz del color o los colores astrales. El mundo del pensamiento corresponde a la quinta dimensión. Preponderantemente es el mundo raíz del sonido y de la imagen. El mundo del espíritu de vida es la sexta dimensión donde resplandece la sensibilidad, el amor crístico, el amor cósmico y universal. El mundo del espíritu divino es la séptima dimensión, el mundo de la consciencia. Siguen mundos de mayor complejidad hasta llegar a la primera fuente de la cual todo procede. Con esto en consideración podemos contemplar el objeto del capítulo 11 del concepto Rosacruz del cosmos, génesis y evolución de nuestro sistema solar. Todo lo manifestado procede de lo inmanifestado eterno. Como es lo absolutamente abstracto y sutil, esta sería la mejor manera de expresarlo, sin ninguna imagen. Es lo único sin límites que realmente interpenetra todo lo manifestado. Y es lo verdadero y totalmente omnipresente. Caos, lo absoluto, es la mayor paradoja para la mente humana. Se no dice que es al mismo tiempo la no cosa y la cosa en sí. Es lo único inmanifestado, lo eterno inmanifestado, que simultáneamente es la raíz de toda manifestación. Es el no ser que como sidad pura y absoluta es la fuente de todo ser. Es al mismo tiempo absoluto ser y no ser. Aquello que es supremo y no supremo. Es supremo como causa. No supremo como efecto. Vamos a ir desplegando paulatinamente desde la izquierda hacia la derecha el avance de las gráficas para que podamos apreciar cómo se va generando el sistema solar hasta llegar a la densidad de la región química del mundo físico. Por favor, presten toda su atención y concentración. Para efectos de representación escribiremos lo absoluto en las siguientes figuras. Una vez que inicia la manifestación, inmediatamente se genera un límite a partir de un punto de reflexión, como se ilustra en el diagrama de la derecha. Este punto recibe los nombres de punto cero, punto primero o punto laya. Es el primer punto de la manifestación, es el germen de la diferenciación. A partir de dicho punto abstracto procede la manifestación concreta. No se trata de un punto matemático sino de un estado cosmogenésico. Lo primero que se manifiesta es el aspecto del ser supremo conocido como poder. Se genera el primer plano cósmico. Se emana el campo de influencia del cosmos naciente. A continuación el segundo aspecto, el verbo. Luego el tercer aspecto, movimiento. Completándose la expresión de la divinidad manifestada como la Trinidad logoica. Expresada aquí con el nombre de Ser Supremo. A continuación se manifiestan los 7 grandes logos derivados del Ser Supremo o Gran Arquitecto del Universo. A continuación se condensa el segundo plano cósmico. Desde el segundo plano cósmico se irradia la energía que dará nacimiento al próximo plano. Surge el tercer plano cósmico. Desde el tercer plano cósmico se proyecta la energía, que el incremento del proceso de densificación en un plano de mayor cohesión, quedará interpenetrado por los planos anteriores. Se coagula el cuarto plano cósmico. Análogamente al anterior proceso, desde el cuarto plano cósmico se dirigen las energías que se cristalizarán en el siguiente plano de manifestación. Se concreta el quinto plano cósmico. Procedentes del quinto plano cósmico llegan las fuerzas de cristalización.
que concretan el sexto plano cósmico. Procedente del sexto plano cósmico se solidifican las energías que dan origen al aspecto voluntad del logos solar o arquitecto del sistema solar, ocasionando con ello el nacimiento del séptimo plano cósmico. Lugar de expresión para otros logos solares regentes de millones de otros sistemas solares análogos al nuestro. Aquí se expresa un punto cosmogónico que constituye el inicio a un nuevo cosmos o sistema solar. Se proyecta un nuevo campo de manifestación para el logos solar nominado como mundo del logos solar. Se expresa el aspecto sabiduría del arquitecto del sistema solar. A continuación el aspecto actividad. Llegando a la plenitud de la triunidad del logos solar. Enseguida se manifiestan los 7 logos planetarios derivados del arquitecto del sistema solar o logos solar. Acto continuo se solidifica el mundo de los espíritus virginales. El mundo del espíritu divino. El mundo del espíritu de vida. El mundo del pensamiento. El mundo del deseo. Hasta llegar al mundo físico, la máxima expresión de la condensación del período terrestre. Vamos a realizar un compás de espera de unos segundos para apreciar y comparar las 3 figuras. Deseamos reseñar que la señora Blavatsky en la doctrina secreta se refiere a los planos cósmicos como principios del cosmos con K, tomando al más sutil como séptimo principio cósmico. Ella notó comentando sobre la teoría nebular lo siguiente: para que una teoría cosmogónica pueda ser completa y comprensible tiene que partir de una substancia primordial difundida en todo el espacio sin límites, de naturaleza intelectual y divina. Esta substancia debe ser el alma y el espíritu, la síntesis y séptimo principio del cosmos manifestado. Y para servir de upadhi espiritual, de vehículo espiritual a este, debe existir el sexto principio del cosmos, su vehículo, la materia física primordial, por decirlo así, aunque su naturaleza tenga que escapar por siempre a nuestros sentidos normales limitados. Hemos hecho referencia a logos, grandes logos, logos solar y logos planetarios. Lo absoluto es la divinidad inmanifestada. Dentro de la jerarquía infinita de grados de divinidad existentes, el único grado de divinidad realmente ilimitado, eterno e infinito. Un logos es la divinidad manifestada. En este momento es preciso citar lo expuesto en el glosario teosófico. Saliendo de las profundidades de lo absoluto, un logos, imponiéndose a sí mismo un límite, circunscribiendo voluntariamente la extensión de su propio ser, se hace el Dios manifestado, y al trazar los límites de su esfera de actividad, determina también el área de su universo. Dentro de dicha esfera nace, evoluciona y muere este universo, que en el logos vive, se mueve y tiene su ser. Un logos es una triunidad de 3 aspectos. Primer logos. Segundo logos. Tercer logos. En la tradición hindú el primer logos corresponde a Brahma, con la A final de acento largo, Brahma. El segundo logos se relaciona a Vishnu. El tercer logos a Shiva. Los 7 grandes logos son las inteligencias divinas encargadas de la superintendencia del cosmos con K. Los 7 sefirot inferiores de la Santa Cábala a nivel del cosmos con K. Los 7 amesa espentas de los zoroastrianos. 7 grados de divinidad manifestada. Los 7 arcángeles de la Biblia. Los 7 prajapatis de los indos.
Los 7 Elohim del Génesis. Caos, espacio, lo absoluto, la cosa en sí, la no cosa son términos equivalentes entre sí y expresan la divinidad inmanifestada, de la cual procede la divinidad manifestada. El segundo aspecto del Ser Supremo corresponde al Verbo. El Verbo del cual habla el evangelista Juan como el principio de todo cuanto existe y sin el cual es imposible que las cosas puedan ser hechas. Está en correlación con Vishnu, que es considerado como el jefe de los espíritus solares. Los 7 grandes logos, nos dice la sabiduría oriental, como agregado colectivo forman el Verbo manifestado. La Trinidad del Ser Supremo, poder, verbo, y movimiento, conforman el gran logos, o gran arquitecto del universo que genera el cosmos con K. La Trinidad del Logos solar o arquitecto del sistema solar, voluntad, sabiduría y acción engendra el sistema solar o cosmos con C. Los 7 logos planetarios son los grados de divinidad o inteligencia espirituales encargadas de la superintendencia del cosmos con C. En relación a esa triplicidad de lo absoluto vamos a hacer una analogía imperfecta para tratar de comprender ese ternario absoluto que está representado en la imagen por 3 arcos, que van aumentando progresivamente su intensidad. Por el momento solo visualicemos las denominaciones que reciben en la sabiduría tradicional esotérica del pueblo hebreo. Ellas son Ain, Ein Sof, Ein Sof Aur. Como conjunto reciben el nombre de Ensof. Toda familia está constituida por un padre, que representa el aspecto masculino o irradiante. Por una madre, el aspecto femenino o inducente. Y por un hijo que en su niñez es un perfecto andrógino de espiritualidad, inocencia y armonía. La más bella expresión del reino de los cielos, como lo manifestaba el Señor Jesús, el cristificado. Esa familia a su vez tiene su radical en otro ternario, que es la familia de los abuelos, constituidos también por un padre, una madre, y un hijo. Cada uno exponente del polo irradiante, del polo inducente, y del polo de la armonía o de la androginidad. Esta familia de abuelos también tuvo su antecesor en la familia de los bisabuelos con su respectivo ternario. Eso en cuanto a la línea de los predecesores. En cuanto a la línea de los sucesores, tiene a núcleo familiar de los hijos constituidos también en forma ternaria por un representante del aspecto irradiante, otro del aspecto inducente o receptivo, y el aspecto armonioso o andrógino. Pero también existe la familia de los nietos constituidos a su vez también por un ternario análogo a los ya relacionados. Pero todos los anteriores tuvieron un origen común, un origen radical, un origen primigenio o primario, una misma raíz de la cual todos derivaron. Es la familia de los tatarabuelos. Nosotros podemos hacer la equivalencia de que esa familia inicial es el logos planetario, o sea la consciencia divina que regenta nuestro planeta Tierra. La familia de los abuelos correspondería a la consciencia o inteligencia espiritual que regente el logos solar. La familia de los bisabuelos equivaldría al Ser Supremo. La familia de los hijos en este caso representaría al ser humano. La familia de los nietos a los átomos, que constituyen a un ser humano. Pero todos los anteriores tienen una radical común, una causa primera de la cual derivaron su existencia, es la familia de los tatarabuelos, simbolizando lo absoluto. Mencionábamos que nuestra analogía era imperfecta. Los tatarabuelos siempre van a tener una causa anterior, un origen anterior, van a tener predecesores, y sin embargo para no extendernos en las generaciones anteriores lo equiparamos de manera imperfecta a lo absoluto. Lo absoluto es lo sin predecesor. Lo absoluto es la radical sin raíz. Lo absoluto es la causa sin causa. Sin embargo, esta analogía tan imperfecta nos permite ver cómo la vida es una serie infinita de proyecciones que tienen su radical en lo absoluto. En el tomo 2, en la sección 4, de la doctrina secreta, la maestra Blavatsky cita una frase de Platón: el cosmos es el hijo, teniendo por padre y madre respectivamente el pensamiento divino y la materia.
La materia, según la entendían los griegos, es aquella sustancia de la cual están hechas todas las cosas, desde las más tangibles hasta las más espirituales. No es equivalente a la masa, porque la masa es solamente lo relacionado con lo físico. Debemos tener en cuenta que además hay materia astral, materia mental, materia imaginal, y así hasta lo infinito. Esa materia de que habla el señor Platón corresponde al aspecto inducente o principio femenino de la divinidad. El pensamiento divino corresponde al principio masculino o la polaridad irradiante de la divinidad. El Hijo corresponde a la androginia o divina armonía espiritual de los dos anteriores principios. Siguiendo con nuestra analogía, nos vamos a enfocar solamente en lo absoluto o caos, en el Ser Supremo o Cosmos con K, en el Logos Solar o Cosmos con C. El Ser Supremo o Cosmos con K es un ternario o una trinidad de poder, verbo y movimiento. El Logos Solar o Cosmos con C es una trinidad de voluntad, sabiduría y acción. Es un reflejo microcósmico del ternario macrocósmico, poder, verbo, y movimiento, equivalentemente a como el ternario de los abuelos es un reflejo del ternario de los bisabuelos. Hemos representado en la figura el principio irradiante del poder y de la voluntad con un fondo azul. El principio inducente o receptivo con un color rosado. Y con el color amarillo para el aspecto de la divina armonía de los dos anteriores. Si todo lo manifestado procede de lo inmanifestado, esto genera la inquietud o el interrogante. ¿Cuáles serían las radicales de esos poderes en lo absoluto? La maestra Elena Petrovna Blavatsky en el glosario teosófico nos instruye sobre el aspecto irradiante de lo absoluto como la ideación radical precósmica. La substancia radical precósmica como del aspecto inducente de lo absoluto o del caos. Y el aspecto armonía o divina androgínea espiritual como aquello. En la terminología sánscrita de los vedantinos se refieren a estos tres aspectos, como para Brahman para lo emisivo, radiante, o irradiante. Mula Prakriti para hacer referencia a lo receptivo, inducente, o absorbente, y a Brahma, sin acento, para hacer referencia a los tres aspectos de la Trinidad absoluta, tres aspectos de la misma esencia de la divinidad inmanifestada. Los cabalistas hebreos como herederos de la sabiduría esotérica de los caldeos y de los atlantes aluden a esta trinidad como Ain para el aspecto emisor, Ein Sof para la armonía y Ein Sof Aur para el aspecto receptor. Para la trinidad del Ser Supremo o Gran Arquitecto del Universo se tiene a Brahma con la A final de acento largo, Brahma A para la polaridad irradiante, Vishnu para la armónica androgínea divina y Shiva para la polaridad inducente. Si resumimos gráficamente lo anterior en nuestro diagrama de las reflexiones, de los reflejos, o de las proyecciones, tendríamos una imagen como lo siguiente. Aquí vemos claramente que el caos, lo absoluto, está constituido, en su aspecto irradiante por la ideación radical precósmica o para Brahman o Ain, siendo las tres expresiones sinónimas o paralelas. Por eso están representadas en el mismo tono del color azul. En su aspecto inducente está expresado por la sustancia radical precósmica o Mula Prakriti o Ein Sof Aur, sinonimias todas estampadas en la tonalidad roja. Y su armonía en aquello o Brahma, sin acento, o Ein Sof en color amarillo. En el Ser Supremo, Gran Logos o Gran Arquitecto del Universo o Gran Arquitecto del Cosmos con K, la Trinidad como divinidad manifestada está integrada. El aspecto emisor como poder o Brahma, con la A final de acento largo, Brahma A. El aspecto receptor como movimiento o Shiva. Y su armonía como verbo o Vishnu. Esta trinidad finalmente se refleja como voluntad, acción, sabiduría, en el arquitecto de nuestro sistema solar o logos solar de nuestro cosmos con C. Para una mayor comprensión vamos a ver las siguientes definiciones. Ain, es nada objetivo y es todo lo subjetivo. Es la no cosa y es lo sin imagen. Ein Sof, es alguna cosa. Alguna imagen. Es la raíz, inmanifestada, de la armónica androginidad cósmica. Ein Sof Aur, es alguna cosa en movimiento. Es alguna imagen en movimiento. Es luz infinita o luz sin límites. Los tres constituyen el Ein Sof, el principio deífico absoluto, donde Ain es la raíz, inmanifestada, de todo lo irradiante manifestado. Ein Sof es la raíz, inmanifestada, de la divina androgínea espiritual manifestada. Ein Sof Aur es la raíz, inmanifestada, de todo lo inducente manifestado. Es luz ilimitada. Para Brahman es el espacio cósmico en el más elevado sentido espiritual, es lo supremo y lo eternamente inmanifestado.
para Brahman convirtiéndose periódicamente en Brahma, con la A final de acento largo, Brahma se despliega transformándose en el universo manifestado. Brahma, sin acento, es lo neutro, como dice el glosario teosófico, o es lo andrógino, es la esencia de la cual todo emana y a la cual todo retorna. Brahma, sin acento, anima desde el ser supremo hasta el más diminuto átomo mineral. Mula Prakriti es el abstracto principio deífico femenino. Mula Prakriti es la raíz de la materia, indiferenciada, la esencia o raíz de la materia. De Mula Prakriti surgen todas las manifestaciones materiales. Volvemos a rememorar que hay materia imaginal, materia mental, materia astral, materia etérica, y materia física que es la masa en sí. La ideación radical precósmica es una de las facetas de lo absoluto. Es la raíz, inmanifestada, de toda posible consciencia individual. Aquello. Antes de continuar debemos narrar una curiosidad. Es la única palabra por definir del glosario teosófico en que todas y cada una de sus letras y vocales están mayúsculas. Aquello es lo eterno absoluto fuera de lo cual nada existe, de lo cual todo procede y a lo cual todo retorna, es la causa instrumental material a la vez del universo. Es la substancia esencia de que el universo está formado. Es la existencia una, incognoscible, cuya primera manifestación es el espíritu. El espacio y el tiempo son simplemente formas de aquello. Para los sentidos y las percepciones de los seres finitos aquello es no ser en el sentido de que es la única sidad, porque en este todo está oculta su perpetua y simultánea emanación o radiación inherente que convirtiéndose periódicamente en Brahma, Brahma con la A final de acento largo, Brahma se despliega formando el universo manifestado. Aquí es oportuno hacer dos comentarios, el primero relacionado con la frase, cuya primera manifestación es el espíritu. Hagamos reminiscencia que en el primer plano cósmico hay preponderancia de espíritu. Sin embargo, espíritu, materia o materia-espíritu siempre son indivisibles, siempre van en paralelo, pero hay tanta preponderancia de espíritu que pareciera que allí no hubiera materia. El segundo comentario con respecto a la frase, el espacio y el tiempo son simplemente formas de aquello. Debemos entender que estamos hablando de esencia, de espacio sutilísimo, y como tal sinónimo de infinitud. Es lo verdaderamente infinito, lo verdaderamente sin límites. El espacio como infinitud y el tiempo, como eternidad, son facetas de aquello, de lo absoluto. La substancia radical precósmica es aquel aspecto indiferenciado de lo absoluto que sirve de base a todos los planos objetivos de la naturaleza. Brahma, con la A final de acento largo, Brahma es el declarado principio generador y radiante o masculino. Brahma, con la A final de acento largo, Brahma existe periódicamente. Según el cómputo brahmánico del tiempo, Brahma, con la A final de acento largo, Brahma retorna a lo absoluto después de 311.040.000 millones de años solares. Lo anterior nos demuestra que el Ser Supremo o Brahma, con la A final de acento largo, Brahma, a pesar de ser el grado de divinidad inmediatamente inferior a lo absoluto, no es eterno. Tampoco es ilimitado puesto que está confinado al campo de acción del primer plano cósmico. Lo único realmente eterno y limitado es lo absoluto, el caos, el espacio sutilísimo, aquello, la no cosa, la cosa en sí. Vishnu es el jefe de todos los logos solares. Es lo que expresó el maestro Max Heindel, comentando el diagrama número 6 del concepto Rosacruz del cosmos, que al tratar de descubrir el origen del arquitecto de nuestro sistema solar se debe pasar al primer plano cósmico en los dominios del Ser Supremo. Shiva es el transformador, el regenerador, y por eso también lo llaman el destructor, porque para regenerar es necesario destruir lo que ya es obsoleto. Habiendo visto todas estas definiciones ya podemos tener una mejor visión de conjunto. Para mejorar aún más esa visualización presentamos los aspectos del espacio, o absoluto o caos, y las facetas del Ser Supremo empleando solamente la terminología latina. Ideación radical precósmica, substancia radical precósmica y aquello para lo absoluto. Poder, movimiento y verbo para el Ser Supremo. En esta figura los mismos aspectos y facetas, pero utilizando solamente la terminología sánscrita. Para Brahman, Mula Prakriti y Brahma, sin acento, para lo absoluto. Brahma, Brahma con la A final de acento largo, Brahma, Shiva y Vishnu para el Ser Supremo o Gran Arquitecto del Universo o Gran Logos. Con estos necesarios preliminares procederemos a leer la definición de Madame Blavatsky sobre el espacio. El espacio que los pseudosabios, en su ignorancia, han proclamado ser una idea abstracta y un vacío, es en realidad el contenedor y el cuerpo del universo con sus 7 principios.
Queremos comentar que ella dice 7 principios, pero siempre son 10 principios, una triunidad o divino ternario sobre los 7 principios, en conjunto conforman 10 principios. El espacio sutilísimo es un cuerpo de extensión ilimitada, cuyos principios, según la fraseología esotérica, siendo cada uno de ellos a su vez septenario, manifiestan en nuestro mundo fenomenal solo la más grosera fábrica de sus subdivisiones. El espacio, o caos, como también se le llama, no es ni el vacío sin límites, ni la plenitud condicionada, sino ambas cosas a la vez. Siendo, en el plano de abstracción absoluta, la siempre incognoscible deidad, que es vacía solo para las mentes finitas, y en el de la percepción ilusoria. Es plenum divino, el absoluto contenedor de todo cuanto existe, tanto manifestado como inmanifestado, es, por lo tanto, aquello, el todo absoluto. El espacio siempre ha sido, es y será. Es la eterna causa de todo, la deidad incomprensible, cuyas invisibles vestiduras son la mística raíz de toda materia y del universo. Vemos que aquí se está refiriendo al aspecto de Mula Prakriti. Es la única cosa eterna que podemos fácilmente imaginar inmóvil en su abstracción y no influida por la presencia ni por la ausencia en él de un universo objetivo. Nos mueve resaltar este hecho, que todos los grados posibles de objetividad que han existido, existan o puedan existir no afectan por su presencia o por su ausencia a lo absoluto o caos o espacio sutilísimo. Carece de dimensiones en todos los sentidos, y es existente por sí mismo. El espacio y aquello que en él está contenido son coetáneos, eternos, infinitos o sin dimensiones. Ambos constituyen la única excelsa realidad y son origen de todo cuanto existe. Es útil precisar que coetáneos significa contemporáneos. Nos está expresando que el espacio sutilísimo y aquello son exactamente lo mismo. Son esencialmente infinitud y eternidad. El espíritu es la primera diferenciación de aquello, la causa sin causa del espíritu materia. Hagamos de nuevo memoria de la gran preponderancia de espíritu en el espíritu materia del primer plano cósmico. El espacio, considerado como una unidad substancial, la fuente viva de la vida, es como la desconocida causa sin causa, el más antiguo dogma del esoterismo. Aquí glosamos, tanto el espacio sutilísimo como lo absoluto son el más antiguo axioma del esoterismo. El esoterismo no tiene dogmas. Así son la fuerza y la materia, como potencias del espacio, inseparables y reveladoras desconocidas de lo desconocido. Para Brahman es, como una realidad sin segundo, el cosmos que todo lo contiene, o más bien el infinito espacio cósmico, en el más alto sentido espiritual. Según las enseñanzas esotéricas, el espacio y el tiempo son una sola cosa. Son inominados, porque son el incognoscible aquello que solo puede ser percibido por sus 7 rayos, que son las 7 creaciones, los 7 mundos, las 7 leyes, etc., y aun en el Vishnu Purana se insiste en la identidad de Vishnu con el tiempo y el espacio. En el tomo segundo de las conferencias esotéricas sobre el concepto Rosacruz del cosmos dictadas por nuestro maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragocini, encontramos 3 párrafos que tienen una trascendencia incalculable. En primera instancia vamos a escuchar en la voz del maestro esos 3 párrafos. Vuelvo a repetir, en la cábala es Aristóteles. Negación de materia, pero no en sí mismo, sino por exagerada sutilidad. Y Malhut, mayor preponderancia de masa o sustancia por densificación de la energía de un estado. Y entonces para un sistema se refiere a la energía de Tesla, como la mayor sutilidad de la energía de un sistema que va hacia la esfera de Malhut, y que en el centro de la esfera de Malhut alienta el espíritu. De manera semejante al párrafo de la maestra Blavatsky, es mandatorio ver los conceptos previos necesarios que nos permitan entender mejor lo que está allí expresado. Ein Sof es la raíz inmanifestada de la armónica androginidad cósmica. Es el segundo aspecto de la tríada absoluta. Keter, para este caso específico, estando ocupados en la génesis de nuestro sistema solar, es el primer aspecto del logos solar llamado voluntad. Malhut es en este caso la región química del mundo físico. Regresando a los 3 párrafos del iniciado Ragocini, después de haber visto la terminología anterior, los podemos expresar, sin cambiar su contenido esencial o su significado, de la siguiente manera: la raíz inmanifestada del logos solar es Ein Sof.
Ein Sof es negación de materia, pero no en sí mismo sino por exagerada sutilidad. En la región química del mundo físico es donde se presenta la mayor preponderancia de masa por densificación de la energía de Ein Sof. En otras palabras, la región química del mundo físico es el nadir de la cristalización, de la densificación. Entonces, para un sistema solar se refiere a la energía de la voluntad del logos solar como la mayor sutilidad de la energía de un sistema solar que va hacia la esfera de la región química del mundo físico. En el centro de la región química del mundo físico alienta el espíritu. Lo que hemos expresado en palabras también lo podemos ver gráfica y paulatinamente del siguiente modo. El aspecto voluntad o keter del logos solar dentro del séptimo plano cósmico emana el aspecto sabiduría. A continuación el aspecto actividad. El mundo de los espíritus virginales. El mundo del espíritu divino. Prosigue la densificación en el mundo del espíritu de vida. Sigue en la región del pensamiento abstracto. En la región del pensamiento concreto. Aquí en estos 4 niveles de densificación, mundo del espíritu divino, mundo del espíritu de vida, región del pensamiento abstracto y región del pensamiento concreto, son el escenario donde se desarrolló o donde se desarrolla el período de Saturno. Continúa la coagulación en el mundo astral o mundo del deseo. Y en estos 4 niveles señalados en el dibujo, mundo del espíritu de vida, región del pensamiento abstracto, región del pensamiento concreto y mundo del deseo, se convierten en el ambiente donde se desarrolló, o donde se desarrolla el período solar. Avanza el proceso de cristalización generando la región etérica. Y en los 4 niveles, región del pensamiento abstracto, región del pensamiento concreto, mundo del deseo y región etérica del mundo físico son el entorno donde se desarrolló, o donde se desarrolla el período lunar. Y por último, procedente del Ein Sof llega la energía al máximo grado de acortezamiento o densificación posible en Malhut o región química del mundo físico. Y en los últimos 4 niveles, región del pensamiento concreto, mundo del deseo, región etérica del mundo físico, y región química del mundo físico, encontramos el contorno donde se desenvuelve nuestro actual período terrestre. ¿Por qué decimos que se desarrolló, o donde se está desarrollando el período de Saturno o solar o lunar o terrestre? Porque como hecho histórico sucedió para todos nosotros como colectividad en un momento dado en el tiempo y en el espacio, pero también es un proceso que se está dando permanentemente todos los días en todos los planos de nuestra existencia, como estados de consciencia. En este esquema similar al diagrama número 1 del concepto Rosacruz del cosmos podemos apreciar la correspondencia entre los mundos y sus diferentes vehículos. Para la región química del mundo físico es el cuerpo físico. El vehículo para la región etérica es el cuerpo vital. El vehículo del mundo del deseo es el cuerpo emocional o cuerpo de deseos. El vehículo para la región del pensamiento concreto es la mente concreta. El vehículo para la región del pensamiento abstracto es el espíritu humano que equivale a la imaginación. El vehículo para el mundo del espíritu de vida es el espíritu de vida, que equivale a la sensibilidad o al aspecto crístico de la existencia, al aspecto de la armonía y del amor universal. El vehículo para el mundo del espíritu divino es el espíritu divino que equivale a la consciencia, o a la voluntad conscientiva. Si nosotros vibramos solamente en la región química del mundo físico quiere decir que tenemos una existencia equivalente solamente al período de Saturno análoga a los minerales. Si nosotros vibramos solamente con nuestro cuerpo físico y vital en la región etérica y en la región química significa que estamos llevando una existencia análoga a los vegetales del período solar ocupados solamente de la vitalidad y de la exuberancia de las energías generativas. Si nuestras vibraciones son solamente de la región química, región etérica y del mundo del deseo significa que estamos llevando una existencia análoga a los animales y por lo tanto una existencia correspondiente al período lunar. Si vibramos solamente en las emociones, en los deseos inferiores, en el instinto de pasionalidad, en el egotismo, en la avaricia, en los celos, en la envidia, en todo lo emocional inferior, estamos viviendo como rezagados del período lunar. Si nuestras vibraciones abarcan hasta nuestra mente concreta significa que estamos empezando a vivir lo correspondiente al período terrestre, a duras penas estamos empezando a comportarnos como seres relativamente humanos. Por eso es importantísimo autoanalizarnos, autoevaluarnos, autocriticarnos, para hacernos conscientes en qué condición preponderantemente estamos vibrando y hacer el esfuerzo de superarnos día a día en elevar nuestras vibraciones hacia lo espiritual. Si nosotros empezamos a trascender nuestra mente y nos ubicamos en el mundo del pensamiento abstracto o mundo de la imaginación estamos empezando a dar los primeros pasos equivalentes al período de Júpiter. Si nuestra imaginación está arropada por la sensibilidad,
por la estética, por la belleza, por la armonía, estamos empezando a vibrar en el período de Venus. Estamos empezando a vibrar como era lo natural y espontáneo en el Señor Jesús, el cristificado. Si todos nuestros actos, todas nuestras imágenes, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todos nuestros sentimientos, conscientiva y voluntariamente están arropados de esa imaginación sensible enfocada hacia todo lo trascendental y espiritual de la vida, estaremos vislumbrando los primeros pasos del período de Vulcano. Debemos enfocarnos en el camino de la sutilización, de la espiritualización, de la evolución conscientiva. Es necesario trabajar en la transformación, transmutación y elevación, de nuestras energías de lo físico a lo conscientivo, de lo vital a la sensibilidad, de lo emocional al humano espiritual. El proceso de la espiritualización inicia en la imaginación con sensibilidad y con consciencia. Hacia allá debemos enfocar todas nuestras energías. Para finalizar realizaremos unos comentarios con base en enseñanzas de la maestra Blavatsky y el maestro Max Heindel directamente relacionados con el tema, caos, lo absoluto, cosmos, es la triple deidad, es todo en todo. Caos, lo absoluto, cosmos, son el contenido del espacio sutilísimo. Caos, lo absoluto, cosmos, no son sino los tres símbolos de su síntesis, el espacio sutilísimo. Caos, lo absoluto, cosmos, están identificados de toda eternidad como espacio sutilísimo uno desconocido. El espacio sutilísimo que todo lo contiene sin ser contenido, es la primitiva corporalidad de la unidad simple. La extensión sin límites del desconocido contenedor de todo, la causa primera desconocida. Brahma con la A final de acento largo, Brahma al desenvolverse del caos, de lo absoluto, está silenciosamente revoloteando sobre la faz del cosmos futuro en la primera hora del redespertar de otra nueva manifestación. En las cosmogonías de todas las naciones los arquitectos sintetizados por el demiurgo en la Biblia son los Elohim, son los que forman el cosmos del caos, y son el ser supremo colectivo andrógino, espíritu materia. Cuando llega la noche cósmica todo lo manifestado se reintegra a sus esencias radicales primordiales o esencias radicales primigenias. El cosmos se convierte nuevamente en caos. Cesa la distinción entre la vida y la forma. Únicamente subsisten los átomos simientes y el núcleo o centro de los globos o mundos. Todos sus elementos esenciales derivados de la sustancia radical precósmica, o Mula Prakriti, o Ein Sof Aur, se actualizan en ella. Todos sus principios conscientivos se enaltecen en la ideación radical precósmica, o para Brahman, o Ein. Todo esencia de lo manifestado retorna a la armonía primordial de la Trinidad absoluta en la plenitud armoniosa de aquello, Brahma o Ein Sof. El espíritu siempre permanece activo. Durante la exteriorización o manifestación de una forma objetiva. Y durante la interiorización de un modo subjetivo. De una forma durante el cosmos y de un modo durante el caos. Siendo ambos fundamentales para el crecimiento del alma. Aun durante la manifestación activa el caos es la base de todo progreso en razón a que lo absoluto es la raíz de toda manifestación. El caos, el espacio sutilísimo, es el semillero del cosmos, mantiene en sí mismo los gérmenes de todo cuanto se ha manifestado o se pueda manifestar.